ordenada y creciente del aumento de la complejidad de la materia, ¿sí? En la medida en que se van asociando los niveles anteriores. Estos niveles de organización van de lo sencillo a lo complejo. Habíamos empezado a platicar de las partículas subatómicas, que son ¿quiénes? Los quarks. Nosotros No, los quarks. Pero nosotros en lo que vimos partimos de Los protones, que son los moléculas muy los las electrones y los partículas neutrones. subatomitas. Quedamos que son los protones que se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva. Los neutrones, que también se encuentran en el núcleo, pero tienen carga eléctrica neutra. Y los electrones, que se encuentran fuera del núcleo y tienen cargas negativas. Quedamos que también el número atómico nos define, ¿qué cosa? El número de protones. El número de protones. Y que el número atómico, es decir, el número de protones es característico de cada elemento. Y de ahí vimos que la masa atómica es... ¿Qué es la masa atómica? La suma de protones y neutrones. Muy bien, la suma de protones y neutrones. Y esta sí puede variar dentro de un mismo elemento. Y eso es lo que permite que dentro de un mismo elemento tengamos lo que conocemos como isótopos, ¿sí? Y los electrones pues, están fuera del núcleo y de manera general, pues el número de protones es igual al número de electrones, siempre y cuando el átomo sea eléctricamente neutro. Habrá elementos que pierdan electrones, ¿sí? Y formen iones positivos, también conocidos como cationes, o formen iones negativos, que son los aniones, en el caso de que ganen electrones, ¿sí? Digamos que de aquí el elemento más sencillo de todos es El hidrógeno. el hidrógeno. Y que a su vez este elemento es el más abundante ¿en dónde? En el universo. En el En espacio. el universo. Es el más abundante en el universo y casualmente también es el elemento más abundante en los sistemas vivos, ¿sí? En los sistemas biológicos. Vimos también que a partir de este elemento, por procesos de fusión, ¿sí? por procesos termonucleares de fusión, se forman los elementos más pesados. Vimos, se fusionan dos átomos de helio, ¿sí? Que tienen número atómico 1, y pasamos a un elemento que ahora va a tener número atómico 2, ¿qué es? ¿Qué es quién? Helio. El helio. ¿Sí? Quedamos que esto ocurre en el interior de las estrellas, en los núcleos de las estrellas se están dando estos procesos termonucleares de fusión. Y estos procesos generan una gran cantidad de energía que se disipa al espacio, principalmente en forma de luz y de calor, ¿sí? Luego se fusionan dos de helio y formamos ahora un núcleo que tiene número atómico 4, que corresponde con El berilio. 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 Berilio y helio se fusionan para formar Carbono. carbono. Esta es mi tablita periódica, ¿sí? Carbono. Carbono y helio se fusionan y forman... Oxígeno. Oxígeno. Calma. Nitrógeno. Carbono y helio y... Nitrógeno. ¿Cómo les dije? Nitrógeno. Es que sí dije carbono, perdón. Bueno, ya le dijo. No, escribe en orden, perdón, ¿eh? Carbono e hidrógeno se fusionan para formar... Nitrógeno. Nitrógeno, y carbono y helio se fusionan para formar... Oxígeno. Oxígeno. Y entonces, hasta este momento hemos formado a una serie de elementos en realidad ligeros, ¿sí? No metales, pero estos elementos ligeros y no metálicos los conocemos también como los elementos primarios. Es decir, son aquellos que se encuentran en mayor abundancia en los sistemas biológicos, ¿sí? Y constituyen aproximadamente el 98% de la materia que nos constituye, ¿sí? Y bueno,
quedamos que en el siguiente nivel de organización, incluso estas moléculas ligeras también forman, estos elementos ligeros forman también una gran cantidad de moléculas sencillas, moléculas hidrogenadas, que son, pues, el hidrógeno molecular y los hidruros que se forman con el mismo carbón, nitrógeno y oxígeno. Es decir, metano, amoníaco y agua. ¿Sí? Y habíamos platicado que estos compuestos fueron los más abundantes en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra primitiva, que era una atmósfera libre de oxígeno y que gracias a la radiación, a la energía que se liberaba, a la energía eléctrica de la atmósfera, pudieron haber reaccionado para formar las primeras biomoléculas de origen abiótico. Y entre ellas pues, estarían los aminoácidos, los monosacáridos, ácidos grasos e incluso purinas y pirimidinas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, estos compuestos en el siguiente nivel de organización reaccionan a través de procesos de condensación para formar, o sea, a partir de aminoácidos se forman. A partir de aminoácidos, ¿qué se forma? Proteínas. Proteínas de monosacáridos, ¿sí? Por reacciones de condensación se forman Carbohidratos. Carbohidratos. También a partir de los ácidos grasos principalmente vamos a formar grupos de lípidos y luego a partir de las bases nitrogenadas púricas y pirimídicas con otros compuestos se formarían nucleótidos que al condensar formarían a los ácidos nucleicos. ¿Sí? Y aquí estaríamos hasta ahorita habríamos formado macromoléculas. Profe, ¿puede repetir la parte de qué se combina para formar ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos se forman a partir de purinas, azúcares y fosfatos. Ahí se van a formar las unidades estructurales de los ácidos nucleicos que se llaman nucleótidos. Los nucleótidos polimerizan por reacciones de condensación y forman ácidos nucleicos. ¿Sí? No estamos entrando en mucho detalle de esto, ¿va? Pero estos procesos de condensación también pudieron haber ocurrido en la Tierra primitiva. Y estas reacciones de condensación se catalizan en la superficie de las arcillas. Las arcillas participan como catalizadores para llevar a cabo este tipo de reacciones de condensación. Y de esta manera se empezaron a enriquecer los mares primitivos. ¿Sí? Posteriormente, en el siguiente nivel de organización, formamos complejos supramacromoleculares. ¿Vamos bien? Y estos se forman por la unión, por ejemplo, que damos de proteínas con RNAs para formar ribosomas. Y los ribosomas ya tienen la capacidad de sintetizar proteínas. Esta sería una propiedad emergente. Quedamos proteínas con DNA, Cromosomas. asocian para formar cromosomas y proteínas con lípidos forman Membranas. Y las membranas son fundamentales porque pues, van a contener a las células, ¿sí? Y darían origen a los primeros organismos. Una vez que estos tuvieran la capacidad de tener un sistema que pudiera tener la capacidad de autorreplicarse y que en su interior empezaran a ocurrir procesos químicos diferenciados de lo que ocurría en el exterior de estos primeros sistemas, de los primeros sistemas precelulares. Posteriormente, aparecerían el primer tipo de células, que son las células procariontes. Los procariontes, ¿sí? De acuerdo con el registro fósil, aparecieron en nuestro planeta, ya les dije hace cuánto,
3.500 millones. 1.500 millones de años. 3.500 millones de años. Nuestro planeta tiene una edad aproximada de 4.500. Entonces, casi todos estos procesos químicos de evolución molecular, de evolución química que ocurrieron en la Tierra primitiva, tomaron aproximadamente 1.000 millones de años para poder construir a las primeras células. Y estas primeras células, de acuerdo con el registro fósil, son parecidas en forma y tamaño a las bacterias contemporáneas. Entonces, esto es lo que nos permite proponer que fueron los primeros organismos. Luego, estas por un proceso de endosimbiosis, dieron las células procariontes, se ha propuesto que dieron origen a los organelos celulares y que esto permitiría formar a los primeros eucariontes, que de acuerdo también con el registro fósil, estos tienen una edad aproximada de 1.000 millones de años. 1.000 millones de años. Aquí un paréntesis. Más o menos los primeros organismos fotosintéticos se dice que aparecieron en nuestro planeta hace 2.000 millones de años, ¿sí? Y eran parecidos a cianobacterias filamentosas, ¿sí? Y ellos fueron los que se encargaron de empezar a liberar oxígeno hacia el ambiente, hacia la atmósfera. Y este oxígeno en la atmósfera, pues provocó un cambio profundo en los organismos, ¿sí? Los organismos que no se adaptaron, ¿sí? Se extinguieron, o bien algunos de ellos tuvieron la capacidad de adaptarse y de desarrollar estrategias para utilizar ese oxígeno, ¿sí? Para poder generar energía de una manera más eficiente, y aparecieron procesos metabólicos como el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y los que no se adaptaron, pues tuvieron que refugiarse en ambientes libres de oxígeno y se mantienen en la actualidad como los anaerobios estrictos, ¿sí? Pero a partir de aquí, una vez que se dio ese proceso de endosimbiosis, se empezaron a formar los primeros organelos celulares y la célula evolucionó para la aparición de los organismos eucarióticos. Luego, a partir de los eucarióticos, hay algunos que permanecen como tales, que son individuales, como los protozoarios, ¿sí? Luego aparecieron los falsos tejidos y posteriormente los tejidos verdaderos como los conocemos, ¿sí? Los conjuntos de tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y aparatos, los sistemas y aparatos formarían a los organismos como los conocemos. Y luego vendrían los niveles de organización ecológica, donde tendríamos al conjunto de organismos de la misma especie que reciben el nombre de población. El conjunto de poblaciones forman a las comunidades que interaccionan con el medio ambiente físico, con el medio abiótico, se conocen como Ecosistema. sistemas, y el conjunto de ecosistemas lo conocemos como Biosfera. ¿sí? Pero de ahí todavía nos podríamos ir hacia los planetas, los sistemas solares, las galaxias y finalmente el universo. De tal manera que nosotros somos una pequeña forma de organización del universo y que somos el resultado de la evolución química del universo, ¿sí? De los procesos de evolución química que tienen lugar en el universo. ¿Vamos bien? De ahí empezamos a ver las propiedades de los elementos primarios. ¿Se acuerdan que a los elementos que forman a la materia viva los clasificamos como primarios, los que ocupan aproximadamente el 98% de la materia viva? Ajá, macroelementos. O macroelementos, y ahí tenemos hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. En el siguiente grupo, que serían los elementos secundarios o microelementos, que constituyen cerca del 2%. 2%.
Y ahí están, hay 7 elementos que son Magnesio, cloro, potasio, magnesio, sodio, cloro, Fósforo. calcio, fósforo Calcio. y calcio, azufre. fósforo, Azufre. azufre. ¿Cuántos llevamos? ¿5 o 6? No sé. Ya están los 7. Y magnesio, ¿no? ¿O ya dijimos el magnesio? Ya. Ya. Y luego los oligoelementos o elementos traza, que son aquellos que se encuentran casi en concentraciones en partes por millón, pero su presencia es fundamental para el buen funcionamiento. Y entre otros ahí tenemos al Hierro, zinc, Hierro, yodo, zinc, flúor, yodo, cobre, Bromo, plomo, silicio, estaño, selenio. yodo, bromo, selenio, molibdeno, silicio. bromo. Muy bien, muy bien. Y de aquí, pues, empezamos a ver algunas propiedades químicas de los elementos primarios. ¿Sí? Vimos su número atómico, su masa atómica. Electronegatividad, enlaces covalentes. Electronegatividad. Quedamos que Sus características en común. el hidrógeno forma un solo enlace covalente. El carbono forma 4, nitrógeno 3 y oxígeno 2. Esto debido a los electrones que presentan en su nivel de valencia, ¿sí? Ya que de esta manera se cumple con la ley del octeto, a excepción del hidrógeno. Pero pues, el hidrógeno nada más está en el periodo 1, que tiene un solo nivel energético, y el máximo número de electrones que puede haber en el primer nivel es de 2 electrones. ¿Va? Y bueno, entonces, ahí nos quedamos, creo. No, empezamos a ver también, pues ya los hidrocarburos son importantes porque el carbono tiene la capacidad de formar enlaces covalentes sencillos, dobles y triples, ¿sí? Entre átomos de carbono, pero en el caso de los sistemas biológicos quedamos que, pues prácticamente los que nos interesan son los sencillos y los dobles, porque prácticamente los triples no existen. ¿Sale? Vimos que los hidrocarburos saturados, ¿sí?, pueden sufrir reacciones de sustitución. ¿Sí vimos esto? Sí, podríamos sustituir un hidrógeno por un halógeno, ¿sí? O de eliminación. Y vimos que la eliminación de hidrógenos en un hidrocarburo saturado conduce a la formación de... ¿De qué ¿La cosa? qué, perdón? La eliminación de hidrógenos en los hidrocarburos saturados conduce a la formación de... Uy, no, profe, creo que no lo vimos. ¿No? Ok, en eso vamos a comenzar el día de hoy. Gracias, Pam. Muchas gracias. Aquí vamos a comenzar, ¿va? Entonces, el carbono tiene la ventaja de que puede formar enlaces covalentes entre los carbonos y forman largas cadenas muy, muy estables. La energía de enlace es muy alta, entonces eso permite que se formen cadenas muy estables y que se puedan mantener. ¿Vamos bien? Y entonces, los compuestos más sencillos que podemos formar, pues son los hidrocarburos, porque únicamente están constituidos por carbono e hidrógeno. ¿Sale? Carbono e hidrógeno. Y tenemos los hidrocarburos saturados cuando tenemos principalmente enlaces covalentes sencillos entre los carbonos. Y lo que vamos a hacer ahorita es algo así como un breve repaso de química orgánica, ¿sí?, que nos permite entrar a los grupos funcionales, que los podamos identificar, porque estos son importantes en las biomoléculas. Y les confieren una serie de propiedades químicas muy importantes a ellas. ¿Vale? Y vamos a ver algunas reaccioncitas que también ocurren durante el metabolismo. ¿Vamos bien? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que les voy a presentar un pequeño pizarroncito que ya saben, tuve que
comprar con esta cuestión de la contingencia. Vamos a voltear mi compu para enfocarlo. Dos, tres, ahí está. ¿Sale? Fíjense bien. Entonces voy a escribir estructuras muy sencillitas y vamos a empezar a ver algunas reacciones. Estas reacciones, muchas de ellas ocurren durante el metabolismo. Muchas de estas reacciones ocurren durante el metabolismo y también al mismo tiempo, les repito, nos van a ayudar para repasar a los grupos funcionales. ¿Vale? Fíjense bien. Entonces, vamos a comenzar con un hidrocarburo saturado muy sencillo. Y únicamente para este primero voy a poner sus fórmulas desarrolladas. Después me voy a dedicar a puras fórmulas semidesarrolladas. ¿Vale? ¿Sí se alcanza a ver o no se ve nada? Yo no veo, me aparece la cara de un compañero nada más. Sí se ve, profe. Pues fija el video en la cámara del profe y ya. ¿Cómo se fija el video? Le das clic a su imagen y le pones fijar video. Gracias. De nada. Presentando mi imagen, ¿va? Y vamos, ni siquiera mi imagen, ahí me veo medio incompleto. ¿Profe, va a grabar la Lo que clase? importa es que vean en mi pizarrón, ¿ya ahí lo ven? Déjenme, sí les voy a apartar. Sí. Sí, lo veo. Va de nuevo. Graben la clase. Tiene que autorizar el profe para grabar. Ah, sí. A ver, ¿quién quiere grabar? Pero de autorización. Tapo. Déjenme ver. ¿A quién habilitamos para grabar? A Patricia. A Luis. A ver, Luis o Pati, échense un... A ver, yo echo el volado. No, ya estoy en el celular. A Luis Eduardo. Ya estoy en el celular, Pati, profe. ahí vas. Bueno, está bien. Espérame, ¿eh? Ahí estás, Pati, ¿va? Ya. Ok. Fíjense bien, entonces tenemos un hidrocarburo saturado. Quedamos, una primera reacción que pueden sufrir los hidrocarburos saturados son la eliminación de hidrógenos. Si yo elimino hidrógenos de esta estructura, ¿sí? ¿Qué se forma? Un alqueno. Un alqueno. Entonces, se eliminan hidrógenos y se forma un doble enlace. Y también, bueno, esto, además de formar un enlace, pues hay una alteración en la estructura de la molécula. De ser una molécula prácticamente tridimensional, ahora tenemos una molécula que es prácticamente planar. Y que el doble enlace no permite libre giro entre los grupos que lo forman. Se vuelve rígida ahí la molécula y esto es importante de recordar. Pero algo que tenemos que ver aquí es que se eliminaron dos hidrógenos. ¿Vamos bien? Fíjense bien, la eliminación de hidrógenos, entonces, de los hidrocarburos saturados, conduce a la formación de dobles enlaces y la formación de lo que ustedes conocen como los alquenos. Pero esta reacción, ¿sí?, también la podemos ver en términos de oxidorreducción, porque si se pierden hidrógenos, aquí se está yendo un electroncito en cada hidrógeno, entonces este compuesto ha perdido electrones. Por lo tanto, este compuesto ¿qué? Si perdió electrones. Se oxidó. Se oxidó. ¿Sí?
¿Quién se redujo? Se redujeron estos dos hidrogenitos. Y los hidrógenos aquí. Y lo podemos analizar cuando vemos los cambios en los estados de oxidación. Esa es una de las formas más efectivas para darnos cuenta si hubo una reacción de óxido-reducción. ¿Va? Este tipo de reacciones ocurren en los sistemas biológicos. ¿Sí? La eliminación de hidrógenos. ¿Va? La eliminación de hidrógenos también yo la podría... un sinónimo de eliminación de hidrógenos en una palabra, en una sola palabra sería, ¿qué cosa? Oxidación. Deshidrogenación. Muy bien, deshidrogenación. Y fíjense, las enzimas en general, ustedes saben, nosotros llevamos a cabo muchas reacciones de deshidrogenación, de eliminación de hidrógeno. ¿Sí? En general, las reacciones de óxido-reducción están íntimamente relacionadas con los mecanismos que nos permiten generar energía. ¿Sí? Y bueno, hacia la derecha, esto es una reacción de eliminación de hidrógenos o deshidrogenación. Pero esta reacción, este tipo de reacciones ocurren en los sistemas biológicos. Pero en los sistemas biológicos, estas reacciones son catalizadas por enzimas. Y las enzimas, en general, reciben nombre descriptivo de la actividad que realizan. O sea, se utilizan dos características para nombrar a la enzima, para dar su nombre. ¿Sí? Son su nomenclatura. Y una de ellas es describen la actividad que realizan, es decir, el tipo de reacción que se desarrolló, y se agrega el sufijo asa. Por lo tanto, hasta ahorita ya podrían decirme que la enzima que catalizó esta reacción corresponde con el grupo de las deshidrogenasas. Muy bien. Esta reacción fue catalizada por una deshidrogenasa. ¿Se dan cuenta? Una deshidrogenasa elimina hidrógenos y forma dobles enlaces. Ahora, en el sentido inverso de la reacción, es decir, si ahora yo voy de izquierda a derecha, ocurrió una reacción de reducción. ¿Se entiende? La adición de hidrógenos fue una reacción de reducción. Y ahora la enzima que cataliza la reacción en el sentido inverso recibe el nombre en base a ese término. Por lo tanto, ¿sí? En el sentido inverso sería una hidrogenasa. No, deshidrogenasa no, porque la deshidrogenasa elimina hidrógenos. No, hidrogenasa. Pero dijimos que la hidrogenación conduce a Es reductasa. ¿De qué tipo? Reductasa. Muy bien, en el sentido inverso es una reductasa. ¿Entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, fíjense, los dobles... Profe. Sí. Esos nombres que nos está dando de deshidrogenasa y reductasa, ¿son nombres de enzimas que se encargan de hacer este tipo de reacciones? Sí. Así, Ok. O sea, este es uno de los principios para entender en el lenguaje bioquímico cómo se dan los nombres a las enzimas. Uno de ellos es que utilizan un nombre descriptivo de su actividad y también usan dos características. Se fijan el sustrato sobre el cual actúan y un nombre descriptivo de su actividad. Sin embargo, nosotros
no tenemos esto, así que ahorita no voy a dar más que los nombres descriptivos. ¿Va? Un poquito más adelante. ¿Puedo dar un shower rápido? Allá. ¿Perdón? No, ya probé. Nada más era eso. ¿Se podría decir que estas enzimas son enzimas catalizadoras? Ajá. Recuerden, las enzimas Son catalizadores, ¿no? Catalizadores biológicos. Ok. Y son los catalizadores más efectivos que podemos conocer. ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, fíjense. Siguiente reacción. A los alquenos, a un alqueno, pueden sufrir reacciones de adición. Se adiciona hidrógeno y es una reductasa. Pero también podría sufrir la adición de una molécula de agua. Fíjense bien, si a lo voy a hacer hacia abajo, porque mi pizarroncito es muy chiquito y no tengo para dónde moverme. Pero fíjense, si a esta molécula yo le adiciono ahora una molécula de agua, ¿sí? ¿Qué se formará? Un alcohol. Un alcohol. Repito, a partir de ahorita voy a dar fórmulas semidesarrolladas, ¿va? La adición de una molécula de agua, ¿cómo la podría yo nombrar en una sola palabra? ¿Qué le pasó? ¿Perdón? Que se está hidratando. Hidratación. Hidratación. Por lo tanto, la enzima que participa de esta reacción sería una... Hidrogenasa. No, como hidrogenasa. ¿Hidratasa? Hidratasa. En este sentido... Y fíjense, hemos formado un primer grupo funcional, el grupo hidroxilo, que es característico de los alcoholes. En el sentido inverso de la reacción, ¿sí? Serían los alcoholes. A partir de un alcohol puedo eliminar agua y formo un doble enlace. ¿Se entiende? Y en este caso, estoy llevando a cabo una reacción de Deshidratación. deshidratación. ¿Vamos bien? Profe, quedan 3 minutos. Muchas gracias. Ahorita avísenme cuando quede uno o ya menos de uno. Gracias, ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No. ¿Sería deshidratasa? Sí, en el sentido inverso sería una deshidratasa. Más adelante vamos a ver cómo se nombran las enzimas, ¿va? Vamos a ver otros criterios, pero este es muy importante. Fíjense bien, un alcohol se oxida, ya saben, pierde electrones, ¿sí? Pierde electrones. Y se forma, ¿qué grupo funcional se formará si se pierden 2 electrones? Es decir, se pierde un hidrógeno de aquí y un hidrógeno de acá. Agua. ¿Se forma un ácido carboxílico? No. ¿Un éster? No, véanlo. A ver, si quito un electrón del carbono y un electrón del oxígeno, se formaría un doble enlace entre carbono y oxígeno. ¿Un aldehído? Un aldehído. Fíjense bien, la oxidación de alcoholes primarios conduce a la formación de aldehídos. La reducción de aldehídos forma alcoholes primarios.
Disculpe, ¿podría repetir eso otra vez, por favor? La oxidación de alcoholes primarios forma aldehídos y la reducción de aldehídos forma alcoholes primarios. La oxidación de alcoholes secundarios forma... ¿Qué se formará? ¿Una acetona? La oxidación de alcoholes secundarios forma... ¿Qué grupo funcional se me formó? La Antes de acetona. que se me acabe la... Si se acaba y no me contestan, ya lo reprobamos a todos. Una acetona, ¿no, profe? Cetonas. La reducción de cetonas forma alcoholes secundarios. ¿Vamos bien?